buscar ahí. Me siguen con su lectura. Vamos a ver el Apocalipsis. ¿Qué decir? Apocalipsis 4 del 1 al 8. Vamos a ponernos en pie, hermano, para hacer esto, para iniciar nuestro servicio, y vamos a escuchar a nuestro hermano Andrés leyendo la escritura. Apocalipsis 4 del 1 al 8 dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y oye, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y el trono y uno sentado. Y el aspecto de que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, y vestidos de ropa blanca, con coronas de oro en su cabeza, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un ángel hablando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, el Todopoderoso, el que era, y el que es, y el que ha de venir. Amén. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos. ¿Cuántos están gozosos de estar este día en la iglesia del Señor? Amén. Amén. Les pido este día, hermanos, que puedan ustedes poner toda su vida siempre en el Señor. Les invito a que vayamos en oración. Pueden cerrar sus ojos, hermanos. Amado Padre Celestial que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque estamos en este día, Señor, ante tu presencia, Padre. Te pedimos perdón, Señor, porque no somos dignos de ti, Señor. Te pedimos, Padre, de que tú nos guíes cada día de nuestras vidas, que nos ayudes, Señor, a seguir adelante en tu camino. Estamos pasando, Señor, por momentos difíciles, físicamente y espiritualmente también, Señor. Te pedimos que nos guardes, que nos guíes, que seas tú siempre el camino que nosotros sigamos, Padre. Te pido por esta iglesia, Señor, por este pueblo tuyo, Padre, que tú seas, Señor, el que guíe sus pasos. Te pido por todas las familias de esta iglesia, Señor. Te pido por el pastor, Señor, por su esposa, por sus hijos, Señor, que siempre sigan adelante, Señor, predicando tu palabra, Señor. Te pedimos por todos también acá, Señor, que podamos siempre arrepentirnos de nuestros pecados, Señor, y volver siempre a nuestro primer amor, Señor. Te pedimos por este día, Señor, por esta prédica, Señor, que nuestros corazones sean exhortados, Señor. Te pedimos, Padre, de que podamos arrepentirnos de nuestros pecados, Padre. Te damos gracias siempre por todo lo que tú haces. En el nombre de Jesús. Amén. Así como estamos de pie, vamos a adorar al Señor.
Ahí donde estás me gustaría que cierres tus ojos para entrar en un momento de adoración. Y aunque todos tus atributos son importantes,
Tu santidad es lo que hace una gran diferencia, una diferencia abismal entre tú y entre todo lo creado, Señor. Padre, enséñanos en esta tarde a poder recordar que solamente tú eres santo y que solamente tú eres el destinatario de la adoración de todos los hombres, de toda tu creación y más de nosotros que somos tus hijos. Oh Señor, cuán agradecidos estamos por la obra que tú haces en nuestras vidas, porque ese Dios santo, dice la Escritura en Filipenses 2, vino a este mundo y habitó entre nosotros, dejando su trono, se encarnó, se hizo un hombre, vivió y fue probado en todo, pero nunca pecó. Y gracias a la santidad de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros hoy podemos estar juntos aquí diciéndote: santo, 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 Señor. Santo, 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 Señor. Pueden tomar asiento en esta tarde, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Es un gusto verles aquí en esta tarde y es un gusto saber de que estamos listos para poder aprender y entender lo que es la santidad de Dios en esta tarde. Pero antes de iniciar con lo más importante dentro de la iglesia, que es la predicación de la palabra del Señor o la exposición de la palabra del Señor, quiero darle gracias a Dios por la vida de Jennifer. Jennifer, la felicito. Sé que se graduó esta semana, hoy sí ya oficialmente, y sé que se graduó también con ciertos honores. Y la gloria es para el Señor, pero también sé que hay un esfuerzo dentro de todo, no solo suyo, sino de sus padres. Así que doy gloria a Dios y damos gracias a Dios por su vida. Y pues, hermanos, sean todos bienvenidos. Es un gusto ver nuevamente a hermana Yanela en la casa del Señor. Es un gusto también poder compartir en esta tarde una vez más junto a ustedes la palabra del Señor. Y voy a ir rapidito con algunos anuncios. Y creo que, hermano, el primer anuncio es que continuamos esta semana el día viernes. El día miércoles las hermanas continúan con su reunión de adornadas, del ministerio Adornadas en Cristo. Hermano, no tengamos en poco lo que nosotros como iglesia o la enseñanza bíblica, no la tengamos en poco. ¿Cuántos de los padres que estamos aquí de verdad le enseñamos a nuestros hijos las clases entre semana? Las clases que las hermanas publican entre semana. ¿Quiénes? Levanten su mano, hermano. ¿Quiénes? Hermano Irving, hermana Yanela. ¿Quiénes más le enseñan todas las semanas a nuestros hijos las clases? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hermanos, es su responsabilidad. La iglesia va a seguir trabajando, proveyendo de las cosas necesarias para el aprendizaje y el crecimiento y la madurez espiritual nuestra, pero la responsabilidad es suya, no de la iglesia. Así que, hermanos, les animo a que si usted tiene nietos, a que si usted tiene hijos menores de edad, también pueda enseñarles la palabra del Señor. A partir del próximo domingo vamos a poner el video aquí. En un tiempo, y mire que dejamos de hacer muchas cosas que yo quisiera hacer obviamente todos sabemos por el coronavirus, pues por eso es que todo está más limitado y todo está más express que antes. Pero vamos a tratar de poner el video en la pantalla durante el servicio para que mientras los niños están dentro del servicio, para que puedan ellos también verlo, si durante la semana no pudimos hacerlo por diferentes motivos. Yo sé que a veces también pasamos ocupados, trabajamos y eso a veces
nos quita también tiempo. Quiero recordarles el ministerio, como ya dije, del ministerio de jornadas de nuestras hermanas el miércoles a las 4 p.m. Quiero recordarle a todos los caballeros que estamos teniendo nuestra reunión en los días martes. Este martes vamos a iniciar un poco más temprano, vamos a iniciar a las 7:30 de la noche, ¿verdad? Así que le animo a que haga tiempo. A las 8:45 lo más, le aseguro que ya estamos out o que ya estamos fuera. Caballeros, le animo a que pueda congregarse. Esta semana anterior habíamos 6 personas conectadas, así que hermano, le animo a que haga tiempo para poderse conectar. Las clases de membresía iniciaron el viernes anterior, continuamos este viernes, así que hermano, aquí andan los folletos también para aquellos hermanos que van a tomarla y no tienen el material, aquí se los voy a proveer. Me acuerdan al finalizar el servicio. También quiero pedir ayuda con 2 cosas. La primera es que algún joven voluntario que me quiera ir a traer el rótulo que ponemos allá y lo puede poner en un pickup truck que está ahí rojo, ahí tírelo, ahí póngalo y yo me hago cargo de él. Y lo segundo es que necesito algunos hermanos que me puedan ayudar a revisar los baños, a que todo quede limpio y también quizás el santuario. Así que voy a necesitar que algunos hermanos puedan ayudarme al final. Y no podemos, hermano, ¿cómo? Con el sonido y el cámara también. También hermanos, necesitamos hermanos que quieran servir en el ministerio de sonido y de cámara. Le animo a que si usted quiere hacerlo, pueda hacerlo. Ahorita hay 4 hermanos que están ahí, pero queremos ordenar ese ministerio. Y hay cosas y hay ministerios que no hemos podido ordenar, obviamente por la situación que estamos viviendo. No podemos tener una estructura porque hay muchos cambios. Hermanos, les vamos a notificar dónde va a ser esta semana, les vamos a notificar a dónde va a ser nuestro servicio la próxima semana, porque este día nosotros pensábamos tenerlo en Dumfries en la mañana, pero hubieron diferentes situaciones que nos impidieron poderlo tomar en la mañana. Así que hermanos, les vamos a notificar en la semana acerca de algún cambio que haya para que usted pueda estar pendiente allí de las actividades que nosotros estamos realizando como iglesia. De lo contrario, y sin más que agregar, vamos a ir en nuestra Biblia a Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 6. Isaías fue un libro escrito 700... Carlita quiere decir algo, dígame hermana Carla. Perdón, si las hermanas pueden quedar un poquito después. Sí, me lo dijo mi esposa, pero se me olvidó. Ahí está el anuncio. Si las hermanas pueden quedarse un momentito luego del servicio. ¿Quiénes? Las hermanas. Si usted es mujer del sexo femenino, ¿verdad? Vamos con ustedes, hermanas. Así que haga tiempo y ahí mi esposa y hermana Carla tienen algo que decirles. Entonces continuamos, hermanos, y les decía, el libro de Isaías se escribió 700 años antes del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando lo tenga, ahí téngalo y vamos a ir entrando en materia. Hace dos semanas, el hermano Juan Carlos nos hablaba y explicaba acerca de uno de los atributos de Dios que no es muy común predicarlo en nuestros días en las iglesias. Y este atributo se conoce como la ira de Dios. Quizás algunos, a raíz de esta enseñanza, quedamos con más dudas que respuestas, o quedamos con más preguntas que respuestas. Pero déjeme decirle, hermano, que la ira de Dios es uno de los atributos que más caracteriza a nuestro Señor. La ira de Dios no es una ira como la nuestra, porque la nuestra ha sido contaminada por el pecado. En cambio, la ira de Dios es motivada por su propio carácter, es una ira amorosa, por si usted lo quiere poner de esa manera. Dios es un Dios airado porque Él tiene amor, o Él ama a las personas y corrige a la humanidad. Entonces, la Biblia dice de esto al respecto en Romanos capítulo 1 versículo 18, y usted lo va a ver ahí en la pantalla. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Estoy hablando de esto porque al final vamos a hacer una sola unidad de este tema.
Y aunque este tema es difícil de entender y asimilar, porque nosotros creemos que Dios siempre es bueno, Dios siempre es bueno todo el tiempo, pero siempre se nos enseña más la bondad, el amor, la misericordia, y olvidamos algunos otros atributos de Dios que también son importantes. Entonces, esta ira, este enojo de Dios en contra del pecado ha sido manifestado desde el inicio de la creación. Y un claro ejemplo de eso es el diluvio. Y de eso estaban hablando mi hermana Glenn y mi hermana Carla hace unos par de semanas en los videos que le presentaron a los hijos. Para que los hijos nuestros entiendan cuánto necesitan de Dios, cuánto necesitan salvación. Necesitan primero escuchar por qué Dios castiga el pecado, y eso es lo que vemos en Génesis 6, versículos 5 y versículo 7. Dice la escritura: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento, dijo Dios, de haberlos hecho. Esa fue la manera en la que Dios juzgó a la creación, pero Dios continuó mostrando su ira a lo largo de la historia, y esto también lo vemos cuando Dios castiga la idolatría del pueblo de Israel. En Jueces capítulo 2, versículo 12, dice la escritura: dejaron a Jehová y el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron. ¿Y qué dice? Y provocaron a ira a Jehová. Y hermanos, así podría yo continuar mostrándole más y más versículos. Pero entonces, este juicio con el que nosotros vemos actuar a Dios en la Biblia es motivado por una sola cosa, y es motivado por la maldad de los hombres, la maldad que es producida por nuestros propios pecados. Hermanos, Dios está en contra del pecado y en contra del pecador en todas sus formas y manera posible. Usted encuentra una nueva forma de hacer pecado, Dios está en contra de esa manera y de ese pecado. Entonces, el atributo que hace mostrar la ira de Dios sobre el pecado es su santidad. ¿Ok? Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Y este pasaje de Isaías es uno de los pasajes en la Escritura que nos describe de una manera clara y de una manera objetiva lo que es la santidad de Dios. ¿Está conmigo en Isaías capítulo 6? Amén. Ok, dice la palabra del Señor: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, dice Isaías, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, en palabras del profeta Isaías: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló, dice Isaías, hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Vamos a ver.
Señor, queremos en esta hora no solamente aprender y entender que tú eres un Dios santo, pero que por sobre todas las cosas nosotros aprendamos no solamente la gran diferencia que hay entre tu carácter y tu naturaleza con la nuestra, pero que también nosotros aprendamos hoy que nosotros debemos vivir de una manera santa y apartada para ti. Te suplico que no sean mis palabras, sino que tu palabra, que es la verdad, pueda hablarnos, instruirnos, animarnos, exhortarnos, confrontarnos, reprendernos y alentarnos a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El puritano Thomas Brooks decía que la santidad de Dios y su naturaleza no son dos cosas. La santidad de Dios y su naturaleza no están separadas, son una sola cosa. La santidad de Dios, decía este puritano, la santidad de Dios es su naturaleza y la naturaleza de Dios es su santidad. Dios es santo porque es parte o es su naturaleza el ser santo. La santidad de Dios es un atributo igual de importante que todos los demás. Pero algunos teólogos piensan y dicen, o comentaristas bíblicos también afirman, que de este atributo se desprenden todos los demás atributos. Por santidad entendemos que es esa pureza de Dios que lo distingue de nosotros. Fíjese bien, esa pureza de Dios que lo distingue de nosotros y lo hace objeto de nuestra reverencia y adoración. Abarca, fíjese bien, todos los aspectos de su grandeza trascendente y de su perfección moral. Nosotros somos imperfectos por naturaleza e imperfectos moralmente. Y dice la definición también. Y esa abarca todos los aspectos de su grandeza trascendente y de su perfección moral, y constituye así un atributo que señala la presencia de la deidad de Dios en todos sus puntos. Esta pureza de Dios, fíjese bien, esta santidad de Dios es la que hace que Dios no tolere nuestros pecados, ni los pecados de ningún hombre sobre la faz de la tierra. El escritor J.C. Ryle decía: los mismos animales cuyo olor nos resulta más ofensivo no tienen idea de que son ofensivos, y entre ellos no lo son. Y el hombre caído, creo yo, dice este autor, no puede tener una idea cabal de cuán vil el hombre es y de cuán vil es el pecado que cometemos a los ojos de Dios, cuya obra es absolutamente perfecta. Y estoy totalmente de acuerdo, porque cuando nosotros estamos en el mundo, nosotros creemos que lo que hacemos, decimos y pensamos es lo correcto en base a lo que nosotros creemos y la cosmovisión de este mundo que nosotros tenemos. Pero cuando venimos al Evangelio, cuando somos confrontados con su palabra, entendemos que no es como yo digo, pienso y siento, sino como su palabra me enseña que es. Y su palabra dice que yo soy mentiroso, que yo soy codicioso, que yo soy fornicario y algunos adúlteros, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que dice la Escritura que somos. Hermanos, nosotros necesitamos de la gracia de Dios. Y uno de los problemas más grandes de la humanidad entera y de muchos de nosotros los cristianos es la idolatría. Nosotros somos expertos en fabricar ídolos. Somos expertos en llamar y en darles reverencia a otras personas, instituciones, trabajos, jefes, iglesias, esposos, esposas, hijos, padres, más que a Dios.
Hay personas que idolatran deportistas. Hay personas que idolatran artistas. Algunos idolatramos nuestras posesiones. Algunos idolatramos el trabajo. Algunos idolatramos pastores. Algunos idolatramos a la Virgen. Basta con saber y con darnos cuenta o con observar cómo se trata al líder de la Iglesia Católica, a quien la gente le dice el Santo Pontífice. A que la gente se le acerca y le agarra la mano y le da un beso en la mano. Hermanos, no hay ninguna cosa creada en el cielo, en la tierra y fuera de la tierra que sea igual de santa o que merezca nuestra adoración, sino solamente Dios. Amén. Entonces, para entender bien este atributo de Dios, necesitamos comprender, esto es importante, necesitamos comprender que la santidad de Dios va unida con la justicia de Dios. La santidad va unida con la justicia de Dios. La justicia de Dios significa o nos da a entender a nosotros que Dios hace en todas las circunstancias lo que es correcto. Lo que es correcto para Él, no lo que es correcto para mi hermano o para mí. La justicia es una de las expresiones de la santidad de Dios. Fíjese bien. Él manifiesta su justicia, Dios manifiesta su justicia como legislador y juez. Dios manifiesta su justicia también cuando cumple su promesa de castigar a los hombres o de perdonar al pecador. En ambas cosas Dios es justo. Su ley moral exige, fíjese bien, la ley moral de Dios exige una conducta que esté de acuerdo con la suya propia, y esa conducta debe ser santa, justa y buena. Y el único que tiene esa conducta es Dios. Por eso la Biblia dice en Salmos capítulo 7, versículo 11, que Dios es un juez. ¿Cómo dice? Justo. Ahí usted no le paga mordidas. ¿Se entiende la palabra mordida? No le pide favores así abajo de él. Dios es un juez justo y Dios está airado con el impío, con el que hace impiedad todos los días. En Números lo dice todavía más claro, si nos cuesta un poco entenderlo. Dice: Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia. Amén, gloria a Dios. Pero termina de leer el versículo. Que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo, ¿qué dice? Tendrá por inocente al culpable. Que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Hermano, Dios es santo y su santidad le lleva a hacer, a obrar en justicia para con los hombres en la tierra. No es, fíjese bien, que Dios sea malo, ni que Dios sea injusto, o que Dios no tenga misericordia. Claro, hermano, nosotros podemos ser los peores asesinos o pecadores en el mundo, pero si nosotros venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, Él tiene y Él es justo, dice la Escritura, para perdonar todos nuestros pecados. Por el contrario, la santidad de Dios hace que todos los que nos acerquemos a Él, nos acerquemos por medio de la justicia de Cristo y podamos ser limpios de nuestro pecado.
Y eso es lo que vemos en parte de la escritura que estamos leyendo hoy, aparte de que Isaías exalta la majestad de Dios y la escritura lo hace también, pero también nosotros vemos en esta visión que vio Isaías, lo primero que vemos que Dios está, mira lo que dice ahí, en el año que murió el rey Usías, vio al Señor sentado, ¿dónde dice? En un trono. En un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. La Nueva Traducción Viviente, creo que ese versículo no lo puse ahí, dice así: el año en el que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Isaías recibe esta visión luego de la muerte, como usted puede ver, del rey Usías, un rey que inició su reinado, si no me equivoco, como a los 17 años, si no me equivoco, y luego de eso, él hizo lo bueno en el principio, delante de los ojos de Dios, pero con el tiempo y las derrotas ganadas y las victorias en la vida y las cosas que nosotros logramos en la vida, así como a Usías se le olvidó de dónde provenía todo eso, a nosotros también se nos olvida muchas veces quién nos ha dado lo que tenemos. Y nos enfocamos más en la condición que estamos viviendo o en los problemas que estamos viviendo y en el dador y consumador de todas las cosas, nuestro Señor Jesucristo. Y eso le pasó a Usías. Usías, cuando vio todo lo que había logrado, Usías se ensoberbeció en su corazón y llegó al punto de que obviamente pues pecó. Entonces Dios, como respuesta a ese pecado, también Dios hizo justicia y le puso una lepra que lo llevó a la muerte. Entonces, en ese mismo tiempo que esto sucede, el profeta Isaías ve esta visión y ve a Dios no en un simple trono, sino en un trono, dice, alto y sublime. ¿Qué idea viene a su mente cuando yo le digo un trono? ¿Se ha fijado que hay algunas iglesias que le ponen una silla especial al pastor? Una vez me invitaron a predicar a mí a una iglesia así, hermano. No le voy a decir la denominación. Y había unas 2 sillas al frente, así. Pero hermano, parecían tronos esas sillas. Y lo primero que yo hice fue: pastor, yo ahí no me siento. Yo me voy a sentar aquí. Amén, como usted quiera. Vámonos todo chiquitillo, voy a quedar guindando los piecitos. Pero cuando nosotros pensamos en un trono, nosotros pensamos en algún presidente. Vemos la oficina oval y decimos: wow, para entrar ahí, para sentarte ahí y ser el que firmas. Y vemos a los funcionarios, a los gobernadores, a los gobiernos, a los jueces sentados en un lugar desde donde imparten justicia y desde donde gobiernan con autoridad. Y esa es la idea que el profeta nos da aquí. Cuando ve a Dios haciendo justicia y ve a Dios en un lugar de autoridad, con la pequeña gran diferencia de que el trono de Dios es el cielo, y desde el cielo ve a todas sus criaturas y nos juzga equitativamente a cada uno de nosotros, porque nos da conforme a la intención de nuestro corazón. Y esta palabra que se le agrega aquí, que Isaías le agrega, ese trono majestuoso, sublime, alto y sublime, podríamos pensar nosotros también, si usamos palabras sinónimas, que es un trono majestuoso, es un trono imponente, capaz de que es imposible casi de describir. Y eso le pasa también a Pablo cuando dice: bueno, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero llegué hasta un lugar que no sé cómo explicar donde yo fui. Ese es el trono de Dios. Isaías destaca aquí también la superioridad sobre ese Usías del que le acabo de hablar y sobre todos los demás reyes de Israel, y lo pone a Dios en una superioridad absoluta sobre todas las cosas creadas. Hermano, todo tipo de Dios inventado por los hombres es una imagen, es una creencia, es un mito que usted y yo hemos inventado. Sin embargo, el Dios a que nosotros adoramos es un Dios que está sentado en ese trono
desde donde nos cuida también, desde donde nos habla, desde donde intercede por nosotros. Nada ni nadie puede moverlo de allí. Y nada ni nadie puede compararse con él. Y luego dice el versículo 1, dice, y sus faldas llenaban el templo. Las túnicas eran muy comunes en los tiempos bíblicos, si queremos hacer una comparación. Había de todo tipo de túnicas. Y usted puede recordar la historia de José, que la túnica de José era diferente a la de los hermanos. En los tiempos bíblicos, los reyes, las personas ricas, los gobernantes, utilizaban un tipo de túnicas más fina o más caras, si usted lo quiere poner así, que las demás, con diversidad de colores quizás, con mejores telas. Y esa es la idea que Isaías nos está dando aquí. Que ese borde, que con solamente el borde llenaba, dice, el templo, es una túnica incomparable, hermanos. Porque más que una túnica es la presencia de Dios misma la que estaba allí. Es la pureza de Dios y la santidad de Dios lo que hace que todo lo que rodea a Dios, su trono, la túnica, si usted lo quiere poner así, para que tengamos una idea de qué estamos hablando, todo eso nos habla de la santidad de Dios. Y al leer esta porción de la Escritura, hermano, no pude evitar que viniera a mi mente aquel pasaje de la Escritura allá en Éxodo, cuando Moisés le dice a Dios, no, que yo quiero ver quién sos, yo quiero ver quién tú eres, yo quiero ver cómo tú luces, le dice Moisés, déjame aunque sea ver tu cara hoy. Y en el versículo 21 del capítulo 33 encontramos lo siguiente, y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré por una hendidura, es decir, en un orificio tú me vas a ver, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado, y después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Lo poco que Moisés vio hizo que cuando él bajó del monte, su rostro resplandeciese, al punto que muchos no podían ver cara a cara directamente a Moisés, porque el resplandor de su rostro era algo glorioso, imposible quizás de admirar siquiera o de ver. Por eso la Biblia dice en 1 Corintios que a diferencia de Moisés, nosotros un día experimentaremos la presencia santa de Dios, y a diferencia de Moisés, nosotros le veremos a Dios cara a cara. Dice Corintios 13, versículo 12, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Hermanos, un día veremos cara a cara a nuestro Creador, y esa es mi esperanza, y esa debe ser nuestra esperanza. Que un día, a pesar de las circunstancias que vivimos en este mundo, estaremos un día delante del Señor y le contemplaremos y le veremos tal como Él es, y estaremos para siempre con Él, dice la Escritura. Pero continuando con esta descripción de la visión que Isaías ve ciertos seres angelicales, a los cuales la Biblia llama serafines. Los serafines, al igual que los querubines, son ángeles superiores a los hombres, según lo que dice Hebreos 2:7. Le hiciste, está hablando del hombre, le hiciste un poco menor que los ángeles. Pero miren lo que dice la siguiente parte del versículo: le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Interesante. Pero igual que los ángeles, nosotros somos seres creados. Y hay algo que me llama más la atención aquí de estos serafines, y es que la actitud, fíjese bien, que había en ellos era una actitud
de mucha reverencia y de mucho respeto ante Dios, ante ese Dios santo que los había creado y al cual les servían. Dice el versículo 2, mira el versículo 2, por encima de él habían serafines y cada uno tenía ¿cuántas? 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. La Nueva Traducción Viviente, y esa sí está en la pantalla, dice así: lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Dios creó a los ángeles para que le sirviesen a él. Pero es interesante observar que aunque ellos estaban bajo el mando directo de Dios, y verdad que se siente a veces orgullo cuando uno trabajó con el jefe, estoy a la par del jefe y él directamente nos texteamos. Estos seres creados eran diferentes a nosotros. Y aunque estaban bajo el mando directo de Dios y estaban delante de su trono, llama la atención la manera en la que actuaban. Fíjense qué interesante, Isaías lo describe y dice que cada uno de ellos tenía 6 alas, con 2 de ellas cubrían su rostro, porque no podían ver directamente a Dios. No podían ver la majestad de Dios. Con las otras 2, fíjense bien, cubrían sus pies, reconociendo su inferioridad y reconociendo que también eran seres creados, porque lo que a nosotros nos hace caminar, ¿qué es? Los pies. Somos parte de esta creación. Y dice que con las 2 restantes volaban para realizar las tareas que Dios les había encomendado. Hermanos, si vemos la reverencia que los mismos ángeles tienen para con Dios, ¿por qué a nosotros se nos olvida que el Dios que a nosotros adoramos y servimos y por el cual usted está aquí hoy, porque usted no me ha venido a ver a mí, usted ha venido a escuchar la palabra, usted ha venido a alabar al Señor, por el Dios que nosotros estamos aquí, es un Dios santo? ¿Por qué a nosotros se nos olvida entonces eso? Se nos olvida que cuando llegamos a la iglesia, y obviamente la iglesia somos nosotros, y no quiero meterme en ese tema ahorita, este es el local espiritual, la casa espiritual nuestra, la iglesia somos nosotros, este es solamente el local de la iglesia, y ahí estamos de acuerdo. Pero fíjense que en el Antiguo Testamento, todos los utensilios que estaban al servicio del tabernáculo o al servicio de Dios eran exclusivamente utilizados para eso. Nadie más podía usarlos. Y les recuerdo, hermano, que eso a día de hoy no ha cambiado. Dios sigue siendo santo. Dios sigue mereciendo nuestra reverencia. Amén. Y muchos de nosotros estamos aquí en esta iglesia o en otras iglesias alrededor del mundo, pensando, viendo Facebook, haciendo cosas, viendo, pensando, diciendo cosas que van en contra del carácter santo de Dios. ¿Es que acaso nosotros somos mejores que los ángeles? ¿Es que acaso nosotros somos santos como Dios? ¿O es que acaso nosotros no necesitamos tampoco de Dios? ¿O es que nosotros podemos venir aquí y hacer lo que nosotros querramos, olvidando que el Dios que nos juzga es un Dios no solamente que es omnipresente, omnisciente y omnipotente, sino que es un Dios que es santo y que castiga el pecado de los hombres? Hermanos, no es que no tengamos pecado. Es que gracias al sacrificio de Cristo nosotros hemos sido limpios
arrepentidos de nuestros pecados, pero eso nos debería de llevar a nosotros a vivir con mayor reverencia, temor, respeto, si usted quiere, a Dios. ¿Por qué? Porque lo conocemos. Y ese conocimiento de Dios me ayuda a mí a entender cómo es Dios y qué es Dios y qué hace Dios y cómo actúa Dios. Y en base a eso yo debería tener más reverencia para el Señor. Tristemente en las iglesias, y no hablo de esta, en las iglesias cristianas evangélicas alrededor del mundo se ha perdido el concepto de la santidad de Dios, al punto que pastores, líderes, hermanos de la alabanza, hermanos servidores de escuela bíblica que recogen ofrenda, hacemos y pensamos como queremos dentro de la iglesia, porque aquí yo soy el líder. Y hay un solo líder en esta iglesia, y ese es Cristo. De ahí podemos hablar del gobierno de la iglesia y quién es, eso es otro punto. ¿Por qué? Porque todo el que se para aquí, como el último que está sirviendo allá, somos creación de Dios y fuimos creados para rendirle adoración. Amén. Mire lo que dice el versículo 13. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué significa la palabra todo? ¿Todo? ¿Y qué es? Pues todo. Toda la tierra está llena de su gloria. Los serafines alababan a Dios diciendo: Santo, Santo, Santo. ¿A dónde dice en la Biblia Dios es amor, amor, amor? Dios es bueno, bueno, bueno. Dios es ira, ira, ira. En ninguna parte. Sin embargo, este atributo de Dios está sumamente recalcado. Y si no, pues el hermano Andrés acaba de leer una porción del Apocalipsis que narraba exactamente lo mismo. El pastor R.C. Sproul decía en una de sus enseñanzas con respecto al tema de la santidad, que mencionar algo 3 veces seguidas es elevarlo a un grado superlativo y adjudicarle un énfasis de superimportancia. ¿Qué somos nosotros? Muchos de nosotros regalan, lavar los platos, lavar los platos, lavar los platos. Está olvidado, está olvidado, está olvidado. ¿Por qué? Porque queremos darle otro sentido a lo que estamos pidiendo. Y eso es lo que ocurre aquí. Dios está diciendo en su palabra que el atributo de la santidad, como dije al principio, no es más importante que todos los demás, porque también es parte de su carácter y de su naturaleza, pero Dios quiere que nosotros, los humanos, creyentes y no creyentes, nos quede bien clarito eso en la mente, para que le demos gloria y alabanza por sobre toda cosa creada, por sobre nuestras mismas tentaciones, nuestros mismos deseos, nuestros mismos pensamientos, nuestras mismas ideas, cuando nosotros entendemos la santidad de Dios. Y eso es lo que debemos hacer aquí a estos serafines. Y lo mismo hacía el pueblo israelita en Esdras capítulo 3 versículo 11, dice la escritura: y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Hermanos, nosotros nos reunimos para alabar al Señor en la iglesia. Adoramos al Señor cuando nos reunimos públicamente en la iglesia. Adoramos al Señor cuando cantamos. Cuando usted no canta, usted no está adorando al Señor, no a nosotros. Hermanos, adoramos al Señor cuando oramos, cuando predicamos, cuando leemos la Escritura, cuando servimos, cuando ofrendamos, cuando amamos al prójimo. Estamos adorando al Señor.
Este atributo de Dios es lo que hace una gran diferencia entre lo que es Dios en esencia y lo que somos nosotros. Nunca venere a nada creado en este mundo por encima de Dios. ¿Y por qué le digo esto? Porque van a seguir naciendo ídolos. El mayor ídolo del fútbol mundial está llegando a su final de la etapa deportiva. Y yo conozco personas que lo veneran. Camisa que compran ellos, camisa que sale, camisa que compran. Nunca pongamos en nadie más que en Dios nuestra adoración, porque nadie más se la merece. Y en el momento en el que nosotros la hagamos o hagamos eso, vamos a pecar directamente contra Dios. Al igual que los serafines, que los querubines y que todas las cosas creadas, nosotros fuimos creados para venerar, para exaltar, para adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, cuando usted se reúna aquí, acuérdese que hay un Dios santo al cual usted y yo estamos adorando, y que sabe que estamos pensando, y que sabe lo que estamos diciendo, y que sabe lo que estamos viendo en nuestros teléfonos y que estamos hablando con el que está a la par. Dios lo sabe. Pero al igual que Isaías, nosotros debemos recordar que todos los hombres sobre la faz de la tierra necesitan purificación. Miren lo que dice el versículo 5 en adelante. Entonces Isaías, es Isaías hablando. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos, ¿a qué dice? Al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, dijo el serafín, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Cuando Isaías oyó lo que los serafines decían, Isaías clamó: ay de mí, que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios. Y ahí usted continúa de leer el versículo. Hermanos, vivimos en un mundo inmundo, al igual que Isaías. No debemos olvidar, y lo que vemos en esta parte de la Escritura, no debemos olvidar que vivimos en un mundo inmundo, pero también debemos ver lo que Isaías hace en esta parte de la Escritura, y él está, algo que a nosotros nos cuesta hacer mucho, y es reconocer su condición impura y pecaminosa ante la majestad perfecta de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que hay cierta bondad siempre en nosotros. Lo que yo soy bueno, yo no le ayudo. Lo mismo dicen los inconversos. Yo también ayudo, yo no fumo, yo no tomo, yo no hago, yo no bailo, yo no esto, no lo otro, no aquí, no allá, entonces estoy bien. Sin embargo, la Escritura describe a todos los seres humanos como necesitados de hacer expiación por sus pecados, pero carentes de todo poder y recurso para hacerlo. Entonces, hermanos, debemos pensar que hemos ofendido a un Dios santo, creador, y un Dios cuya naturaleza odia el pecado. Un Dios cuya naturaleza castiga el pecado.
Por eso es que dice Romanos 2 del 5 al 6, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a, ¿qué dice? A sus obras, hermanos. Sé que muchos de nosotros ya decimos, a mí Cristo me limpió de mis pecados en tal año, amén. Hemos sido libres de la ira de Dios. Pero si alguno está aquí y todavía no está seguro de que Dios lo ha limpiado de sus pecados, este es el día en que usted pueda arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque aunque aquí no va a venir un serafín con un carbón encendido, hace más de 2000 años Dios envió a su Hijo a redimirnos a nosotros de nuestros pecados. Lo que usted y lo que yo y lo que el mundo afuera necesita es a Cristo. Cristo es el único que puede limpiarnos de nuestros pecados. No hay nada más, nadie más, ni Sai Baba, ni Mahoma, hermanos, ni ningún hombre de estos que tienen buenos pensamientos o líderes, Gandhi por ejemplo, ningún pensamiento posmoderno, ninguna tradición que hayamos aprendido en nuestros países. Nada puede limpiarnos de nuestro pecado sino solo la sangre de Cristo. Y eso me recuerda las palabras de Juan el Bautista cuando dice: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso mismo habla el escritor del libro de Hebreos cuando dice que Dios nos ha hablado a nosotros por medio, o le habló a los pueblos antiguos, a su pueblo Israel y a todas las demás naciones. Dios les habló por medio de sus profetas, pero hoy Dios le habla a usted y a mí por medio de Cristo. Y en el versículo 3 del libro de Hebreos capítulo 1 dice lo siguiente: el cual, está hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado ¿qué? La purificación de nuestros pecados. ¿Por medio de quién? De sí mismo. Ahora está sentado a la diestra de Dios, desde donde intercede por nosotros y desde donde juzga y juzgará al mundo. Gracias a Dios por la pureza de Cristo. Gracias a Dios por la obediencia de Cristo. Gracias a Dios por la santidad de Cristo. Pero hermanos, muchos de nosotros ya pusimos nuestra fe en Cristo y nosotros le llamamos ya aceptamos. Es ok, ya aceptamos a Cristo, yo acepté a Cristo, usted lo aceptó. Amén. Pero una vez que hemos sido limpios de nuestros pecados por medio del arrepentimiento y la fe, usted y yo hemos sido llamados a vivir vidas santas. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Porque el cristianismo, el evangelio del siglo XXI es: yo ya acepté, pero ahorita aquí estoy con unos amigos y ya vamos por el quinto balde. Yo ya acepté, pero mira, me puedes venir a ayudar, es que fíjate que le pegué a mi esposa. Yo ya acepté. Y a usted le cuesta tener relaciones interpersonales con los demás a su alrededor. Yo ya acepté, pero sigo teniendo relaciones con mi novia sin estar casado. Hemos sido llamados a vivir vidas santas. Vayámonos a la primera carta de Pedro y con esto vamos a terminar. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 14 al 16. Amén, hermano, ¿me está siguiendo? Good, como dicen ustedes los americanos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 14 al 16.
Amén. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en, ¿qué dice? En vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es, ¿qué dice? Santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Quiero aclarar, hermanos, este punto. No estoy hablando aquí de lo que muchas iglesias enseñan hoy, una santidad basada en la manera en la que usted luce, una santidad externa. No es una santidad basada en las apariencias, sino es una santidad que nace del corazón y que me lleva a mí. Nace del corazón por medio del Espíritu y que me lleva a mí a vivir una vida apartada para Dios. ¿Okay? En el original, la palabra santidad significa puesto aparte o ser apartado. Y eso es lo que ocurrió con el carbón encendido en Isaías. Dios lo purificó, ¿y qué pasó? Fue uno de los mejores y mayores profetas mayores en el mundo. Entonces, ¿qué sucede? Aunque vivimos en el mundo, y este mundo nos atrae todo el tiempo, debemos vivir vidas que muestren una separación de nosotros, los creyentes, con el mundo. Nuestras vidas no están regidas por lo que la sociedad enseña, por lo que la escuela moralmente, la escuela sí tiene la labor de enseñar a nuestros hijos académica e intelectualmente, pero moralmente la única o el único manual para poder hablarnos de moral y de Dios y de la salvación y de la regeneración es la Escritura. Nosotros vivimos por lo que dice su palabra, por lo que su palabra nos enseña. Nuestra conducta como dice Spurgeon, es una muestra de nuestra fe real y genuina en Dios. Charles Spurgeon decía lo siguiente: la santidad de Dios, la santidad es el aspecto visible de nuestra salvación. Sin la evidencia de santidad, no hay realidad de salvación. El árbol malo, dice el Evangelio de Mateo, si no me equivoco, da frutos malos. Y el árbol bueno da frutos buenos. El árbol malo nunca va a producir frutos buenos, y el árbol bueno nunca va a producir frutos malos. Bien claro. Y eso es lo que dice Spurgeon aquí, que la muestra de cómo nosotros vivimos, la muestra de nuestro cristianismo es la manera santa y apartada en la que nosotros vivimos. Pero muchos de nosotros hemos olvidado esto. Y somos cristianos, pero vivimos como el mundo. ¿O es que alguien me puede creer a mí o le creería a usted a una persona que le dijera: yo entregué mi vida a Cristo cuando yo tenía 20 años, 18 años, pero hoy tengo 40 y a mí me gusta, bueno, no a mí, y tengo una relación homosexual con esa persona? ¿Usted le podría creer a una persona así? ¿Verdad que hay algo que no cuadra ahí, verdad? ¿Cómo es que tú amas al Señor y entregaste tu vida a Cristo y ahora estás viviendo deliberadamente como homosexual? ¿Qué pasó? Nunca conoció al Señor. Nunca ha vivido una vida apartada para Dios. Y eso es lo que estamos diciendo aquí. Hermanos,
Si a nosotros se nos ha olvidado un poco que tenemos que vivir vidas apartadas para Dios, aún no es tarde. Dios siempre puede perdonarnos y Dios puede perdonarle a usted hoy. Si de verdad nosotros confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Él y recibimos su gracia. La Biblia nos recuerda en primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo. Y yo solo quiero que usted lo piense para usted. Que lo lea como que Dios le está diciendo eso ahorita a usted. Hijo mío, te estoy escribiendo estas cosas para que no pequen. Y si hay aquí alguno que ha pecado, porque todos hemos pecado, ¿qué dice? Abogado. Ustedes tienen un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los suyos, sino por los de sus familiares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, en el mundo. Hermanos, la santidad de Dios nos debe llevar a nosotros a vivir vidas que adoren al Señor, que sirvan al Señor, vidas apartadas para Él, que le glorifiquen a Él. La santidad de Dios nos debe recordar a nosotros que el objeto de nuestra fe y adoración no puede ser nada ni nadie más que Dios, nada ni nadie más que nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a ver. Señor, gracias te damos por tu amor, gracias te damos por tu bondad, gracias te damos por tu misericordia. Quiero suplicarte en esta hora que nos permitas poder recordar tu santidad, poder recordar lo bueno que eres, lo misericordioso que has sido con nosotros, y que nada ni nadie merece lo que solamente tú mereces. Gracias te damos porque a pesar, Señor, de nuestros pecados, tú moriste por nosotros, nos rescataste y nos has dado una nueva vida, oh Señor. Es por eso que tu pueblo te alaba en esta tarde. Santo, 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 es todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación Hoy canta y damos gloria a Él. Tú
pido, Señor, que bendigas también el corazón de nuestros hermanos esposos, quienes van a ofrendar, Señor, esta tarde. Te pido que bendigas y prosperes y multipliques, Señor, todo lo que esta iglesia, todo lo que los hermanos de esta iglesia puedan aportar. Llévanos con bien hasta nuestro hogar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga a todos. Tengan una buena semana, una semana bendecida. Que Dios les multiplique, les prospere y les proteja. Tengamos precaución y pues, hermanos, aprendamos a creer en el Señor. Que Dios nos bendiga.